Cordiales saludos, estimados radioescuchantes. Os habla Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres colaborar para ayudarnos a pagar nuestras cuotas de la Sociedad General de Autores, licencia de emisión, renovación de equipo y demás gastos, llámanos y algún voluntario te indicará cómo puedes hacerlo. Emitimos en directo por las ondas en el 96.4 de la FM, por internet en fronteraradio.es o fronteraradio.com. Este programa lo repetimos todas las semanas, los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y en YouTube tenemos un canal de podcast que se llama igual que el programa, Solo sé que no sé nada podcast. Y ahí puedes oír cuando quieras este programa y todos los que hasta ahora se han emitido. Y físicamente estamos en el edificio de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias, número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. El orgullo gay no nació de una necesidad de celebrar ser gay, sino del derecho a existir sin ser objeto de persecución. En lugar de preguntarnos por qué no existe un movimiento de orgullo heterosexual, hay que agradecer que no lo necesitamos. Bueno, después de esta pequeña reflexión como mi colaboración a la celebración del Día LGTBI, voy a empezar como me dijo mi monitor de aquí de locutor. Ya soy locutor. Locutor es cualquiera que se pone en un micrófono. Así que mis invitados también son hoy locutores. Me dijo que tenía que describir la estancia, la gente y todo esto. Yo voy a empezar. Algunas veces he descrito un poco cómo es este estudio. Es un estudio modesto, sencillo, pero también funcional y coqueto. Lo iba a contar un poco, pero ya no voy a contar. Lo iba a contar, pero ya no lo cuento. Porque, no, yo mejor, se me acaba de ocurrir, mejor si la gente que nos está escuchando, que hoy seguramente mucha gente del primer curso de UAN, de mayores de la Universidad de Jerez, nos estarán escuchando porque está aquí Silvia. Entonces, yo voy a decir mejor que quien nos esté escuchando y quiera ver cómo esto, en vez de yo explicárselo, que venga aquí y lo vea. Y ya no tengo yo que esforzarme en explicar y en describir y todas esas cosas. Entonces, si alguien está interesado, pues que me llame a mí o llame a la radio y ya concretamos algún día en algún programa para que venga a verlo, vea esto entero. Él solo vea la pecera, esto, las cosas que tenemos, cómo se hace un programa en directo. Todavía hay mucha gente que no ha estado nunca en un estudio de radio. Entonces sería interesante conocer y tener esa vivencia. Además tenemos ahí una exposición de radio, gramófonos y televisiones antiguas que ahora se las vamos a enseñar a nuestros invitados que no la han visto todavía para que la vean. Y bueno, pues en eso quedamos. Hoy voy a presentar ya, dije que me enrollo muchísimo, ya me he perdido 5 minutos, me he comido ya 5 minutos de programa. Hoy tenemos en la mesa ovalada, que chirría algunas veces. Tengo aquí a mi derecha a Alfonso Sánchez, que es el delegado de clase de primero de la UAN en la Universidad de Jerez. Ya ha estado aquí en algún otro programa, pero me dijo, cuando vaya Silvia, yo tengo que ir. Buenas tardes, Alfonso. Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues yo por mi parte encantado de estar aquí y bueno, viniendo Silvia era imposible no venir, o sea que fue lo primero que te dije. Te dije que si estaba Silvia, pues ahí estaba yo y por otra parte encantado de que me hayas invitado. Es la segunda vez que vengo aquí con vosotros y nada, aquí estamos dispuestos
a hablar sobre este tema. A la derecha de Alfonso está Juani Gómez. Juani Gómez, el vínculo que me une con ella es que ella es presidenta de un bloque de aquí del barrio de la Asunción, igual que yo. Y llevamos pasado muchas fatiguillas con la barriada, con la obra. Hemos estado en muchas reuniones de muchas cosas. Juani está jubilada ya también. Ha trabajado en el área sanitaria. Y bueno, le comenté esto y dice, sí, yo voy encantada. Ella está muy interesada en todos los temas culturales y en todas las cosas que son. Buenas tardes, Juani. Hola, buenas tardes, Rafael. Pues nada, yo, como ha dicho él, soy una vecina de este barrio, entonces él me lo propuso que si quería venir y yo le dije que sí, que por supuesto. Además que iba a hablar de historia y demás, y a mí pues la verdad que ese tema me gusta muchísimo. Y nada, estoy aquí, estoy muy contenta de estar aquí. Pues muchas gracias por haber venido. Entonces, hoy nuestra invitada es Silvia Pérez, que es catedrática de Historia Medieval en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Me lo he aprendido de memoria, Silvia. Ha sacado buena nota. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Para mí es un honor absoluto. Y, por supuesto, el agradecimiento más particular a Alfonso, que es el que ha hecho toda la gestión. Y desde aquí pues le mando un saludo, un abrazo cariñosísimo a mis alumnos y alumnas del aula de mayores de Jerez, porque el trabajo del investigador muchas veces es solitario. Pero cuando yo voy a dar clase, y sobre todo en las aulas de mayores, yo siento que me nutro, que me alimentan, que me dan una energía especial, por lo cual yo, cada vez que me invitan a dar clases en las aulas de mayores, yo acepto encantadísima. Y para mí no es un trabajo, es todo lo contrario, es una forma de enriquecerme muchísimo, además. Bueno, yo tengo entendido que tú eres catedrática de hace 2 o 3 meses o 4. ¿Qué va? No. De hace 2 o 3 días. Yo firmé 2 o 3 días, yo me creí que iba a decir el 23 de abril. Lo que pasa es que hice el concurso oposición el 8 de marzo. Pero en la administración, hasta que uno no firma, no es nada. Y yo firmé el 23 de abril, como digo, hace 3 días. Y una duda que yo tengo. ¿Una catedrática es la jefa de los profesores universitarios o...? Se supone que sí, pero realmente luego en la práctica no es así. Seguimos, a mí, mi marido es guardia civil y claro, entonces mucha gente lo asimila con el mando y tienes un mando superior. No, yo sigo haciendo lo mismo que hacía. Es más, creo que tengo ahora más trabajo que hace 2 meses. Te pagarán más también, ¿no? Sí, cobramos más, pero no mucho más. Ajá. Bueno, lo puedo decir, yo estoy cobrando 400 euros más al mes. Ajá. Bueno, porque es dinero que pagáis todos vosotros. Entonces, pues hay que hacerlo público. Sí, hombre, claro. Está todo un día en una... Lo hemos estado hablando antes de empezar la entrevista. Entonces, hace unos 2 o 3 meses creo que fue, Alfonso, fuimos a hacer una visita con Manolo Barea, que creo que es archivero o fue archivero del... Fue archivero municipal hasta que lo cesaron. Pero además ya es doctor. Yo le he dirigido la tesis desde el 7 de mayo. Él ya es doctor en archivística. Ajá. Bueno, pues hicimos, lo recomiendo a quien tenga la oportunidad de hacerlo, que visite la iluminación de edificios históricos de Jerez con la iluminación tan bonita que tiene y con lo bien que explica Manolo y con su tono humorístico que resaltan, ¿no? Y entonces... Pero él dijo una cosa que yo no le pregunté. Yo suelo preguntar casi todo, pero lo que pasa es que muchas veces por el miedo al ridículo o porque, yo qué sé, o porque no es el momento, o no sé, pues él dijo, hoy, 8 de marzo. De aquel día, Silvia está defendiendo cátedra. Y yo me pregunté, le iba a preguntar, pero ya después no vino el caso. Y digo... Pero ¿cómo va a defender una cosa que no la tiene? ¿Tú nos explicas un poquito qué es lo que es defender claro que sí. cátedra? Sí, ahora para
pasar de una figura a otra dentro de la universidad se necesita una acreditación. La acreditación se obtiene a partir de la valoración de los méritos docentes e investigadores. Cuando uno tiene esos méritos, pues hay una comisión que decide si merece la acreditación o no. En el caso de catedrático, pues nada, se obtiene la acreditación a cátedra. Entonces se convoca públicamente un concurso oposición al que se puede presentar cualquier persona de los cuerpos docentes universitarios, y en ese ejercicio tenemos que defender nuestro currículum, un proyecto docente y un proyecto de investigación. De ahí viene el término defender, porque defendemos que valemos para el puesto a partir de nuestros méritos, pero a partir de lo que queremos enseñar y lo que queremos investigar. La historia en sí no es muy estudiada, o no sé si hay muchos estudiantes, parece ser que los índices cada vez menos gente quiere estudiar historia, ¿no? Entonces, en una de las conversaciones, bueno, hemos hablado un poquito antes con Silvia, antes de venir al programa para concretar horas y todas esas cosas, y entre otras cosas, ella me decía que la historia deben hacerla los historiadores. Es lo mismo que cuando uno está enfermo va al médico y no va a un ingeniero de camino. Pero bueno, eso también tiene muchas connotaciones, ¿no? Entonces yo lo primero que te voy a preguntar sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el Jerez medieval, ¿cuál es el origen de Jerez de la Frontera? Las primeras gente que llegaron y se pusieron allí en un sitio porque estaban más resguardados del frío, porque había más comida, más agua, y ¿qué interrelación hubo eso con el asentamiento de Astarregia? ¿Fueron los primeros pobladores? ¿Por qué se vinieron aquí? ¿Se vinieron? ¿Qué relación tenemos y cómo se creó el asentamiento en Jerez? Lo primero que tenemos que hacer es romper nuestros actuales esquemas geográficos. Nosotros ahora tenemos una idea geográfica de lo que es Jerez, pero esa idea geográfica no es la misma idea que hace miles de años o hace cientos de años. Jerez, la ciudad de Jerez, nace en época musulmana, es obra de los musulmanes, igual que Sevilla. Sevilla, allí hay una auténtica obsesión por encontrar a la Sevilla romana, pero nunca se va a encontrar porque no existió. En Sevilla no aparece una muralla romana, no aparece el cardo, no aparece el decumano, no aparece el foro, es decir, los elementos distintivos de una ciudad romana. ¿Por qué? Porque la gran ciudad está al lado, es Itálica. Itálica sí es una ciudad con todos los perejiles de una ciudad romana. Sevilla era el puerto de Itálica. Pero fruto de distintas ideologías, que ahora algunas están revitalizándose en nuestros días, pues no nos gusta tener un pasado musulmán. De hecho, en la fachada del Cabildo Viejo de Jerez están Hércules y Julio César, reivindicando el origen clásico de la ciudad de Jerez. Y en Sevilla pasa lo mismo. En Sevilla también, a partir del Renacimiento, los historiadores que hay en esa época reivindican el origen de la ciudad a partir de Hércules, pero ambas son de origen musulmán y sin duda una época de enorme esplendor para ambas ciudades es el periodo musulmán. Eso es incontestable, pero en este país, por parte de un sector de la historiografía, pues se niega el pasado musulmán, cuando yo no tengo la menor duda de que la península ibérica no vivió una época de mayor esplendor que cuando fue al Andaluz. Cuando Carlomagno se sentaba en una rústica silla a modo de trono, desde Córdoba se tenía contactos comerciales y culturales con todo el mundo conocido. Para que veamos el paralelismo entre un espacio geohistórico y el otro. Entonces, vuelvo a la idea inicial, son ciudades de origen musulmán. Yo lo que... Astarregia vinieron aquí a Jerez, los habitantes, ¿dónde se fueron? Porque Astarregia fue habitada continuamente durante muchísimos siglos, ¿no? Que tuvo habitantes que son eternos, no se morían y cambiaban unos a otros a ver, todas las civilizaciones experimentan evoluciones y los habitantes se incorporan a esas civilizaciones. No podemos pensar que los habitantes de Astarregia fueron eternos y cuando se funda el Jerez musulmán, pues se vienen a vivir a Jerez. Sí habría población aquí
cristianizada, pero de forma muy superficial, porque el cristianismo bajo imperial romano no caló como pensamos, con lo cual fue más fácil la conversión al Islam. Pero esto eran sociedades rurales, las sociedades rurales son sociedades dispersas, que no forman núcleos urbanos. Entonces, ¿cómo se puebla Jerez? Pues de las propias migraciones internas, que eran de Asta Regia, sí, pero también podían ser de Medina Sidonia o de enclaves poblacionales en la sierra. Sí, muy bien. Pero no tenemos documentación. ¿Qué importancia tenía Jerez dentro del Reino de Castilla durante la Reconquista? Rafael, yo prefiero no utilizar el término reconquista, porque es un término que ahora está ideológicamente muy cargado y de hecho en la documentación medieval no aparece el término reconquista, aparece conquista. Porque esta idea de que los visigodos huyen a Asturias y desde allí inician, entre comillas, el proceso de reconquista es falso. Eso es una idea que se inventa Alfonso III el Casto para justificar su ascenso al poder. Es decir, él está reivindicando sus lazos con la monarquía visigoda para justificar su ascenso al poder. Pero eso es absolutamente falso porque cuando llegan los musulmanes, y pasa en todas las culturas, la élite predominante, para no perder sus privilegios y para no perder sus propiedades, se incorporan a esa nueva civilización. O pensamos que los grandes propietarios de tierras en Al-Ándalus, en lo que sería el Andaluz, se marchan todos a Asturias y dejan abandonadas sus propiedades. No, se convierten al Islam y de hecho islamizan sus apellidos. El caso más evidente, por ejemplo, tenemos los Casio de Zaragoza que se acaban convirtiendo en los Banu Qasi. Son aristocracia hispano-musulmana. Admito no decir más Reconquista. Yo te lo agradezco. Pero lo que yo que te preguntaba, ¿qué importancia tenía En el Jerez? Reino de Castilla, de la Baja Edad Media, era fundamental. Y bueno, yo tengo que decirlo, que yo le estaré eternamente agradecida a Jerez, porque mi cátedra le debe el 90% a Jerez. Porque yo desde el año 2004 vivo en Jerez y trasladé mi investigación aquí. Entonces la mayoría de mis investigaciones versan sobre Jerez. Los méritos por los que yo he conseguido esa acreditación para ser catedrática son publicaciones sobre Jerez. Pues Jerez era fundamental porque, aparte de estar en un sitio clave, Jerez tenía una riqueza extraordinaria. Pensemos simplemente que el término de Jerez llegaba hasta Ronda. Esto fue una política intencionada de los monarcas castellanos, porque Jerez está rodeada de los grandes linajes nobiliarios. Los Guzmanes, que son los Medina Sidonia, los Ponce de León, los Medinaceli en el puerto. La nobleza en esta época es la rival de la monarquía. Entonces la monarquía en sus tierras de realengo, que es como se llama las ciudades y el entorno que dependen de la monarquía, pues tratan de darle la mayor potencia. Por eso se explica que Jerez tenga un término municipal tan grande, porque Jerez era el bastión de la corona en este territorio. Entonces es una tierra, como digo, extensa, pero además muy rica en ganadería, rica en la producción agrícola. Jerez tiene muy cerca el mar para la exportación de esos productos agrícolas. Es que reunía todas las condiciones socioeconómicas para constituirse en una de las grandes ciudades de Castilla. Pero es que además era la segunda del Reino de Sevilla. El Reino de Sevilla era el reino más dinámico y pujante del Reino de Castilla. Entonces Jerez tenía una importancia capital. Por eso los mismos reyes católicos vienen personalmente a acabar con el enfrentamiento entre Ponce y Guzmanes en la ciudad, porque no se podía tener a una ciudad sumida en el caos que provocaron las banderías. Había que establecer la paz y, sobre todo, marcar que allí los que mandan son los reyes. ¿Qué productos eran los más importantes para el comercio local y consumo local y el que digamos que se vendía afuera o se trasladaba afuera? Todos pensamos que la producción más importante es la vitivinícola. Pues no, la producción más importante desde el punto de vista económico en Jerez era la procedente de la ganadería. Los cueros, la carne, todos los productos derivados en Jerez tenían una importancia capital. Aquí venían los genoveses a comerciar con el cuero jerezano.
Es cierto De hecho, tenemos el arroyo de los curtidores, que a lo claro, mejor tiene algo que ver con eso. Todo, tiene que ver todo con eso, Sí, sí, y ya, por supuesto, luego el vino cobra también importancia, la producción cerealística, la producción olivarera, la pesca. No olvidemos que ahí, muy cerca, estaba San Telmo, ahí llegaban las marismas, también se pescaba. La prueba de ello está en las ordenanzas y en las actas capitulares, que son la documentación emanada desde el concejo, lo que es nuestro ayuntamiento, para regular todas estas producciones económicas. Entonces hay muchas normativas que afectan a muchos sectores de la economía. ¿Por qué? Porque tienen la pujanza suficiente como para que las autoridades municipales se fijen y quieran regular eso. Y vamos a dejarnos ya de cosas de dinero y vamos a hablar de la gente. De la gente. Es decir, ¿cómo era la estructura social en Jerez en la época medieval? Sobre todo tenía, lo que más llega es el clero, las monjas, todas esas cosas. ¿Cómo era la estructura? Porque también había pobre y rico y claro, hidalgo y pues noble. era una sociedad típicamente medieval con unos linajes que eran los que monopolizaban el gobierno municipal. Ahí estaban los Villavicencio, los Espínola, la rama secundaria de los Ponce y otros tantos linajes jerezanos. Pero después, entre digamos, el pueblo llano y esos linajes, pues había unos grupos intermedios muy numerosos, muy productivos, con unos niveles de renta bastante importantes. Que había muchas monjas y muchos clérigos, no tanto, pero también los había, porque, los conventos no se establecen en ciudades pobres, se establecen en ciudades ricas, porque los conventos necesitan a su vez una subsistencia material. Entonces, pues aquí había bastantes conventos, tanto femeninos como masculinos, había parroquias con su clero dotado, había una universidad de beneficiados, que no es una universidad en nuestro sentido actual, sino era una universidad, una corporación formada por todos los clérigos que tenían algún beneficio en alguna parroquia. ¿Y qué es un beneficio? Pues de los diezmos que ingresaba una parroquia, una parte se destinaba a los beneficiados, que eran concedidos, en este caso por el arzobispo, en función de distintos factores. Sobre todo el pago de favores. Sí. Bueno, tú has dicho en alguna ocasión, esto no lo has dicho en clase, hemos dado con ella, he estado mirando, como 20 horas lectivas en este curso. Pues a mí me han parecido muy pocas, Sí, de lo gusto o sea que he estado. Pero bueno, yo he estado mirando entrevistas tuyas y esto, y en algún momento has dicho que los conventos eran más bien en esa época centros de empoderamiento. Sí. Pues cuéntanos un poquillo. De hecho, una parte de mi proyecto investigador que defendí para la cátedra pues va sobre los conventos y sobre todo va relacionado en los intentos de imposición de la clausura. Si se quiere imponer la clausura es que no había clausura, evidentemente, porque tanto los Reyes Católicos y sobre todo el Concilio de Trento pues puso su visión ahí en que las mujeres tenían que estar encerradas, o casadas o encerradas. Y hay una resistencia intensísima contra esos intentos de imponer la clausura. ¿Por qué? Porque las monjas dentro de los conventos eran señoras poderosas que hacían y deshacían. Pero si les imponen la clausura y les prohíben salir fuera de los conventos, esas redes de poder que ellas trazaban con el resto de la sociedad quedaban anuladas. Y esa resistencia pues se mantuvo hasta época de Felipe IV. Y había, sobre todo porque tú contaste, me supongo que estará documentado, y dijiste en una ocasión que había seguido muy de cerca la historia de Brianda, Brianda Núñez de Villavicencio. Brianda de Villavicencio. Incluso tiene una mascota tú que se llama Brianda. Sí, eso sí lo dijiste en la clase. Mi perra se llama Brianda. Pues mira, Rafael, tengo que escribir un libro que ya no sé cómo decirle a mi entorno, dejadme en paz, que tengo que entregar el libro en abril del 25 sobre Brianda de Villavicencio. Es una mujer muy interesante, aunque no es única, no es un caso insólito. Es una mujer muy interesante que vive sobre todo en la primera mitad del siglo XVI. Ella pertenece a uno de los grandes linajes, los Villavicencio, contrae matrimonio con
con un miembro de la familia de los Ruiz, Hernán Ruiz de Vaca, su marido. Pero ella enviuda pronto y en lugar de seguir lo que le estaba destinado por ser rica hembra, como se decía en la época, pues ella decide que ya no se quiere casar con nadie más y que quiere vivir su vida. Entonces la opción por la que se decanta es por ingresar como tercera, no como monja, como tercera en la orden franciscana. Eso le da un respaldo religioso, la caracteriza institucionalmente y eso le permite hacer y deshacer, que es lo que quieren estas mujeres. Entonces ella salía, entraba... No salía ni entraba, es que ya no estaba en un convento. De hecho, ella además, quizás por la presión que había por parte del linaje para que volviese a contraer matrimonio, ella abandona el palacio de los Villavicencio, el que está frente a San Marcos, y se viene a vivir a San Miguel, que es un arrabal en esa época. Es un barrio extramuros. La muralla en la Edad Media no solo es un elemento de separación físico, también es un elemento mental y emocional. Fuera de la muralla no hay normas, no hay reglas, puede pasar de todo. Pues ella decide irse fuera. Pero además, irse a vivir muy cerca del convento de Madre de Dios, que se convirtió en su niño mimado, porque ella hizo de mecenas del convento de Madre de Dios, donde había otras terceras como ella. Había monjas, pero también había otras terceras, porque estamos en ese momento de transición donde quieren acabar con estos grupos de mujeres sueltas, así le llaman en la época, y entonces pues usan el convento como parapeto para a veces mostrarse como monjas, pero que realmente no lo son, porque no han hecho los votos. Yo lo que... ¿Era una rica heredera, dijiste? O... La rica hembra. Rica hembra. Una rica hembra. Pero ella, cuando ya estaba en el convento como pseudo monja, siguió incrementando su patrimonio, ¿no? Sí, señor. Ella le Yo llegó a prestar dinero haberte... a los reyes. Hostia. Y al emperador. Y al emperador. Sí. O sea que yo no sé si fuiste tú, no recuerdo, pero en algún sitio he escuchado yo que Brianda fue, digamos, la primera agencia inmobiliaria de Jerez. No sé, eso es un chiste a lo mejor. Ella tenía una inmobiliaria, porque ella vendía, compraba y arrendaba inmuebles. Pero no era la única mujer que participaba en el mercado inmobiliario de esa manera, ¿eh? Aquí había muchas mujeres que conocían bien la dinámica del mercado inmobiliario jerezano. Compraban, vendían, alquilaban. Sí. Echaban a los inquilinos por incumplimiento del contrato. Porque no pagaban. Concedían créditos hipotecarios. De hecho, un compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Igual, y yo, pues tenemos otro trabajo pendiente. Yo necesito vivir 3 o 4 vidas para terminar todos los trabajos, que es estudiar la banca, cosa que no se ha hecho, estudiar a la Iglesia como la primera banca de la Edad Media. Curioso. Bueno, las diferentes culturas religiosas, musulmanas, cristianas y judías, ¿cómo era la vida cotidiana entre ellas en la cultura de Jerez? ¿Y cómo se convivían las diferentes comunidades religiosas? Convivieron poco tiempo, porque en el año 92, por ejemplo, se expulsa a los judíos. Y a los musulmanes, después de la revuelta del año 1264, a los musulmanes que en un principio, en función de las capitulaciones, se les permite seguir viviendo en los núcleos urbanos, pues a partir de la revuelta de 1264, que tiene a Jerez como su núcleo de cabeza, pues muchos son expulsados, con lo cual esa población musulmana y judía no es tan abundante. Y la convivencia en el tiempo en el que están, porque algún musulmán hay, también hay algún judío hasta que los expulsan, es absolutamente normal. Normal. No hay conflictos, no hay problemas, porque todos tienen claro cuál es su función en la sociedad. Y bueno, con el vecino el roce hace el cariño, ¿no? Claro. Como si ahora dentro de unos años alguien estudia cómo convivíamos en Jerez con, por ejemplo, la población marroquí inmigrante o la población subsahariana inmigrante. Pues convivimos dentro de la normalidad. Pero cuando vienen malos tiempos nos afecta a todos y cuando vienen buenos también. Entonces, yo siempre digo que lo cotidiano se impone a los esquemas religiosos y a los esquemas mentales. A la fuerza de que va pasando el tiempo, vamos tomando naturalidad de las cosas, aunque
La propia Isabel la Católica, su médico, que un médico es algo muy privado, era judío. Tenía muchos judíos en la corte. Pero claro, llega un momento en que es más interesante expulsarlo, porque así todas las deudas quedaban anuladas. Lo que provocó que todo el sistema financiero del Reino de Castilla se viniera abajo y a la larga eso generó que las riquezas de América no fuesen bien administradas porque Castilla no tenía un sistema financiero potente después de la expulsión de los judíos. Se dice que he leído algún artículo por ahí en que tú hablas sobre las hermandades. Sí, es otro de mis temas de investigación. Y entonces no se puede hablar ni de fútbol, ni de política, ni de hermandades, pero yo creo que es un tema interesante, ¿no? Y bueno, sé que tú has descubierto unas leyes, o no sé cómo tú las llamas exactamente, muy antiguas del comportamiento, cómo se debían de comportar los cofrades en las distintas... Las reglas de cofrades. Bueno, yo realmente dirijo la obra. Quienes descubren esas reglas son todos los colaboradores gracias a los cuales las obras salen adelante. La verdad es que Jerez en ese sentido es afortunado porque en el archivo municipal, el tan maltratado archivo municipal por todas nuestras autoridades municipales, no estoy hablando del actual gobierno, hablo del actual, del anterior y del primero incluso, tienen abandonadísimo el archivo municipal sin dotación de infraestructura y sin dotación de personal. Y miren ustedes, la memoria de Jerez está ahí, porque Jerez nace con el libro de repartimiento, ahí nace la ciudad de Jerez cristiana, que se conserva en el archivo municipal. Luego es un lugar que requeriría toda la atención por parte de nuestros políticos. Pues en el archivo municipal de Jerez se conservan reglas de hermandades del siglo XVI, que yo, en fin, les animo a verlas o que se hiciese una exposición, porque son muy bonitas, muchas están miniadas, están decoradas, y la regla es... Bueno, la regla es la normativa, la vida ideal de la cofradía. Luego, como yo digo, la cotidianidad se impone. La cotidianidad se imponía, pero por lo menos sabemos cómo querían funcionar. Otra cosa que luego funcionasen así. También he visto un titular, parece que dice que las cofradías no tienen mucho atractivo actualmente para el público. Claro, pero ese es un titular manipulado por un periodista. Yo no dije para el público, que no tiene mucho atractivo en el sentido de hacerte hermano o hermana. Como público tiene más atractivo que nunca, porque en Semana Santa las calles están más llenas de personas que nunca. Pero postureo. El postureo, sí. Pero ¿cuánta gente se hace hermano o hermana? ¿Por qué? Porque las cofradías actualmente no resultan atractivas. En la Edad Media y en época moderna, ya en el siglo XVIII empiezan a cambiar las cosas. Pero hasta ese momento las cofradías estaban muy atentas a lo que la sociedad necesitaba. Y sobre todo estaba atenta a lo que necesitaban sus hermanos. Cuando moría el cofrade se ayudaba a la viuda, cuando estaba enfermo, cuando había que enterrarlo, porque a la gente de esa época le preocupaba dónde lo iban a enterrar y las misas que le iban a hacer por su alma, porque todos estaban convencidos que se iban a ir al purgatorio. Era importantísimo. Muy importante. Bueno, pues de eso se ocupaban las cofradías. Es cierto que en la regla se castiga con multas al que no va a los oficios de difunto, al que no va a las misas, porque claro, los seres humanos somos a veces desobedientes. Pero la gente se sentía respaldada por su cofradía, hacía el esfuerzo económico y personal, pero se sentía respaldada por su cofradía. Pero ahora, ¿qué hacer? Ojo, que hay cofradías que tienen bolsas de caridad que son importantísimas, pero no es para sus hermanos. Yo, como he dicho muchas veces, hago como el tour cofrade. En Cuaresma voy a dar conferencias a cofradías. Bueno, pues una vez dije en Priego de Córdoba que sería muy interesante, por ejemplo, que las hermandades pues, pensasen en crear una residencia para los hermanos cofrades mayores. Bueno, pues se pusieron manos a la obra, la han creado. Hay una que funciona estupendamente en Alcalá del Río y, bueno, la gente se apunta a la cofradía para que cuando seamos mayores nos atiendan en la residencia de nuestra cofradía. Pero ahora, ¿cuántos hermanos van a la iglesia solamente para la papeleta del sitio? La mayoría, ¿no? Pero cuando vamos a los cultos, ves a pie y ves a mano, apenas hay nadie. El día de la papeleta sí hay más gente y el día de la salida procesional, pero el resto del año.
O sea, cambiaron lo que eran las misas por la residencia. Exacto, exacto. La vida va cambiando. Claro, el ser humano tiene otras perspectivas diferentes. Sí. Nos habla un poquito, una de las veces hablaste sobre las emparedadas. Y entonces sí. es un gustazo volverlo a escuchar. De hecho, ¿hay algún vestigio todavía en Jerez de algún sitio? ¿Dijiste por San Marco o por San ahí? Marco tenía un emparedamiento, igual que lo tenía San Miguel, lo tenía El Salvador, la actual catedral. Y entonces a mí me han preguntado alguna vez, gente que han estado restaurando San Marco, que por dónde podría estar. Y bueno, a mí por la evolución de estas instituciones en otras ciudades, pues yo creo que debió estar donde estaban las mínimas. El convento de las mínimas. A ver, ya el término resulta como atractivo por lo morboso. A ver, ¿qué es una emparedada? Inicialmente una emparedada, pues una mujer que por devoción o para purgar sus pecados, pues se encierra toda la vida en una habitación que construye adosada a una iglesia. Ahora, si construyésemos algo adosado a una iglesia, vendría rápidamente en los de urbanismo, nos pondrían una multa. O ponían un piso turístico. Eso, ponemos un piso turístico. Y entonces ella abría una ventana en la pared de la iglesia y otra en una de las paredes del emparedamiento. Por la ventana de la iglesia seguían los oficios divinos y por la ventana exterior le daban de comer y de beber. Pero cuando se conquista Andalucía, esos modelos de reclusión voluntaria ya estaban en decadencia. Con lo cual los emparedamientos, y a mí esto, cuando yo llegué a la tesis, pues me causó la misma sorpresa. Yo tenía la idea de lo que era una emparedada, pero cuando empecé a hacer la tesis me encuentro que los emparedamientos son colectivos, no vive una mujer, sino que viven varias, no están encerradas, entran y salen del emparedamiento, no son pobres. Yo dije, claro, aquí el modelo ya es otro, Pero yo quiero insistir en que no cumplan a rajatabla el modelo inicial no quiere decir que ellas no cumpliesen su función religiosa y sobre todo que no estuviesen reconocidas por la sociedad. La sociedad nombra a muchas de estas mujeres como albaceas, les encargan rezos por el alma, les encargan misas y claro, cuando uno está preocupado por su salvación, a una persona de moral dudosa no le hace este tipo de encargo. ¿Por qué esta idea mía de que el emparedamiento de San Marcos pues, fuese el convento de mínimas? Pues precisamente ese deseo de los reyes católicos y sobre todo del cardenal Cisneros de imponer la clausura, pues lleva a que muchos grupos de estas mujeres religiosas, las emparedadas, las terceras, las beatas, adopten formas aparentes de convento. Entonces se encierran en un lugar y entonces dicen que ellas son monjas de la orden HOI. Normalmente eligen órdenes que no tienen convento masculino en la ciudad para que nadie las controle, porque ellos lo que quieren es seguir con el tipo de vida que venían desarrollando. Entonces no tengo documentación, pero por ejemplo los procesos que pasan en Sevilla de grupos de emparedadas que acaban constituyendo conventos, pues me lleva a pensar en eso. Pero insisto, lo mismo encuentro documentación más adelante y digo, pues vaya tontería más gorda dije. Sí, recuerdo, ahora lo tengo un poco confuso, pero en una de las clases dijiste que había publicado un libro recientemente y después de haberlo publicado encontraste un documento importantísimo y que no pudiste poner. En mi tesis doctoral y en el libro Los laicos de la Sevilla bajo medieval, sus devociones y cofradías, pues dije que no había mujeres en las juntas de gobierno de las cofradías. Lo dije porque no había encontrado ninguna y porque las reglas prohíben expresamente que haya mujeres en los órganos de gobierno. Pero cuando ya empiezo a investigar aquí en Jerez, pues me encuentro el caso de una priosta. El prioste es como el hermano mayor de la Hermandad de Santa María de las Candelas Amarillas que estaba en El Salvador. Entonces, pues nada, publiqué un artículo donde decía, mire ustedes, me he equivocado en mi afirmación de la tesis y aquí tengo un documento que desdice lo que yo afirmé, porque los historiadores no estamos en posesión de la verdad absoluta, nunca. Mientras no se encuentre un documento claro, o algo que avale. Exactamente, pero claro, uno hace sus afirmaciones en el momento con los datos que tiene. Pero que tiene que ser consciente que en cualquier momento esa teoría puede cambiar. Claro. Y hay que tener la suficiente humildad para decir, me equivoqué y ahora rectifico y no pasa nada. Claro. ¿Qué características destacaban en la arquitectura de Jerez
en la Edad Media o en lo que más o menos conocemos ahora? Yo no soy especialista en historia del arte, pero cuando se conquista Jerez, el estilo que está imperando es el gótico. Por eso aquí en Jerez no tenemos ningún resto románico. En Andalucía hay muy pocas evidencias del románico, las hay en Baeza, porque se conquistan antes. Pero ya cuando se conquista Jerez, se ocupa definitivamente en 1260 y lo que está imperando es el gótico. Entonces aquí lo que tenemos son muestras de gótico muy reformado, muy retocado, muy restaurado, que ya muchas veces no sabemos qué es original y qué es del siglo XX. Y pues vamos a tener también una explosión de renacimiento y de barroco. Realmente la fisonomía de nuestras actuales iglesias tiene mucho de barroco, sobre todo la decoración de los interiores. Pero si nos vamos a una iglesia como la de San Dionisio, no podemos distinguir a ciencia cierta qué es gótico original y qué es gótico fruto de una restauración. Porque antes las técnicas de restauración eran diferentes a las de ahora. Las de ahora hay que dejar marcado que es restaurado, que es original, pero antes lo que se trataba era de uniformizar todo para que todo pareciese. Dejarlo más bonito, sí. Sí, nos decía Manolo Barea cuando en la visita nocturna en la catedral, dice, aquí hay un gótico, aquí hay un pegotón de otra cosa, dice, sí. Pero es muy bonita y es de Jerez, yo las quiero. Que sí, porque es de Jerez. Pero eso es como en nuestras casas, excepto gente que tiene un sentido de la decoración excelso. En las casas tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos un mueble más antiguo, un mueble más moderno, de una tienda de muebles que es muy conocida ahora, una cadena de muebles. Tenemos de todo. Pues en las iglesias se hacía lo mismo y en los edificios. Pues mire usted, ahora tengo dinero, ahora le voy a poner yo aquí un retoquito de este estilo, o le voy a poner aquí... La cotidianidad se impone. Claro. Con el tiempo las cosas se acomodan y las vemos con naturalidad, cosas que a lo mejor yo que ya tengo 70 años he cambiado muchas cosas ya también, mi vida. Sí. Y muchas bueno, cosas, ya no vemos el minotauro tan grande. Es verdad. Es verdad. A base de verlo, te acostumbras ya. Y ya, es que si no lo quitaran, ahora mismo... Uy, que yo se quedaría vacío. Hay un hueco totalmente. Horroroso. Solo tomamos conciencia del tamaño cuando lo visten de algo. Pero cuando no está vestido, cuando ya le no pusieron la camiseta de Jerez Club Deportivo ofendió. Cuando subió a segunda, a primera. Claro. Exacto. Pero si no, ya no lo vemos tan grande. Que va, que no, Juan. Que acostumbras a verlo y no... Claro, y parece... Y ya no, sí. Sí. ¿Qué estructuras medievales se conservan actualmente en edificios en Jerez? Bueno, tenemos las iglesias del gótico, la de los 4 evangelistas. La catedral no, porque la catedral fue echada abajo. Si me equivoco en algo, los especialistas en historia del arte pues pueden suspenderme directamente. Pero, por ejemplo, pensamos que la torre de San Dionisio, la torre de la catedral son musulmanas y no, son del siglo XV. Pero bueno, son del siglo XV, son medievales. Tenemos también el Cabildo Viejo. Pero claro, Jerez ha sido una ciudad que ha vivido épocas de esplendor, y la época de esplendor económico hace que se construya de nuevo. Y llega un momento en que el gótico, lo medieval, pues resulta feo y antiguo y cateto, ¿no? Es como una época que ponían los muebles de caoba en los contenedores y ahora son apreciadísimos y cuestan mucho, ¿no? Pues se destruyó mucho para hacer nuevas edificaciones en los estilos imperantes. Entonces el Renacimiento se comió mucho de la época medieval, pero la estructura de la ciudad es la estructura de una ciudad medieval. Si paseamos por las calles, esa estructura es medieval. De hecho, en muchas calles, lo que hablábamos antes, que se le pone nombre a una calle a cualquiera ahora, muchas calles conservan sus nombres medievales. Y algunos son muy interesantes, el que tú decías, Arroyo de los Curtidores. Eso tiene detrás una razón de ser, una existencia del porqué. Porque ahí estaban los curtidores, porque había un arroyo, ¿no? Entonces, hacer un paseo por lo que ahora llama el paisaje lingüístico de las ciudades, fijarnos en los nombres de las calles, nos va a dar muchas ideas de cómo se vivía en esa calle. O sea, las calles, sobre todo las calles más antiguas, lo que es el barrio San Mateo, entiendo que es lo más antiguo de Jerez. San Mateo, San Marcos, todo lo que es intramuros,
Porque los arrabales, Santiago y San Miguel, empiezan a desarrollarse más en el siglo XV. De hecho, si yo cuando paso por San Miguel para ir a mi casa, pues me fijo en esa estructura que tiene cuadrada. Son calles paralelas y perpendiculares, que no tienen nada que ver con lo que hay dentro. Eso ya nos está hablando de que es algo nuevo, trazado con otra mentalidad y con otras estructuras urbanísticas. Hay una diferencia muy notable. La calle Justicia, Sí. la Plaza San Mateo, todas esas callejuelas. Todo chiquitillo, así, que no conduce a veces a nada. Eso es muy de una ciudad medieval y con pasado musulmán. Ojo, con pasado musulmán. No se nos olvida el pasado musulmán. Sí, y algunos lo niegan, pero está ahí. ¿Cómo se gobernaba Jerez? Pues en ese gobernaba como ahora, o más de forma más estricta, a base de multas. Pero entonces no se votaba. No. Entonces quienes accedían a formar parte del cabildo pues eran los miembros de los grandes linajes. Y a partir del siglo XV empiezan a entrar en el cabildo gente rica, porque el dinero es otra forma de ennoblecimiento. Por ejemplo, nos vamos a encontrar una familia genovesa, que son los Adorno, cuyos miembros, Francisco Adorno, por ejemplo, pues va a formar parte del cabildo, pero es porque tienen dinero. Y entonces, había, dentro de todos sus fallos y de todos sus errores, había una idea que es muy importante y que en la Edad Media era fundamental, que se llama el bien común. El bien común tenía que estar por encima de cualquier bien individual. Y si algo podía afectar de forma significativa al común de los habitantes de la ciudad, eso se multaba y se penaba. Voy a poner un ejemplo. Estaba prohibidísimo cazar fuera de las épocas permitidas. ¿Por qué? Porque cazar en épocas prohibidas, eso perjudicaba al resto de la población. Entonces se multaba seriamente. ¿Por qué? Porque no podemos poner en peligro el bien de todos por el beneficio particular de uno. Yo que he trabajado también el vino de Jerez en el siglo XV y XVI, si hay un producto que más normativa ha recibido es el vino. ¿Por qué? Porque el vino generaba mucha riqueza, no solo a la población, sino también a las propias arcas municipales. Entonces, cualquier tipo de fraude, que los había mucho, en relación al vino y en relación a las pasas, por ejemplo. Hoy estaba yo preparando un trabajo porque tengo que ir a la República Checa a principios de septiembre y hay una normativa municipal muy estricta porque las pasas de lejía, así se llamaban así porque aquí tenemos un clima húmedo y entonces se secaban a partir de unas cenizas que parecían lejía, pues había que exportarlas en ceras de esparto, pues muchas veces en lugar de pasas se echaban piedrecitas para que tuviera la cera el peso. Y llegaban a Flandes, que Flandes era uno de los grandes compradores de las pasas de Jerez en la Edad Media, y había piedra. Entonces, pues se multaba seriamente a quienes cometían este tipo de fraude. También se le echaba cal al vino, yeso, la gente moría intoxicada, y entonces pues hay una regulación muy estricta que yo digo que el Concejo fue el primer consejo regulador, porque, como digo, reguló perfectamente todo lo que era la producción y la exportación del vino. Y con esas multas, por ejemplo, que se le ponía a quienes incumplían la normativa relativa al vino, pues se construían fuentes públicas, se reparaba el alcázar. Luego había un interés por el bien común, pero también que se cometieran fraudes beneficiaba a las arcas municipales. Todavía tiene que haber personas o apellidos ilustres que persistan en la actualidad en Jerez. ¿Hay algunos que sean destacables? Claro, siguen los Villavicencios, siguen los Ponce, siguen los Espínola, siguen los Riquelme. Pero claro, esas familias con el paso, alguna me va a apedrear, pero con el paso del tiempo han perdido ese estatus de linaje nobiliario y ya forman parte de otro grupo. Los Carrizosa también forman parte de otros grupos sociales. Pero ahí sigue la huella de esos linajes. Pero bueno, también los que nos llamamos Pérez González, pues también podemos tener un origen medieval, ¿no? Sí. O yo me llamo Pérez también. Anda, sí, mira. Sí. Lo que pasa es que yo he indagado, busqué los orígenes de mi abuela. Y bueno, mi abuela, su familia viene de Silleda, en Pontevedra, pero también tenía una bisabuela de Cataluña.
Entonces, ¿de dónde somos la gente de Cádiz? Pues somos de todas partes, porque como esto era un centro económico, aquí venían gente de todos los lugares buscando hacer Algunos fortuna. se iban, otros se quedaban. Claro, claro. Entonces, a mí cuando me dicen, cuando salgo de Andalucía, es que tú eres andaluza, digo, bueno, por una parte sí, por otra no, no lo sé. A mí me gusta mucho la lluvia y el frío, serán las raíces gallegas. Pero la mezcla es lo que hace rico a los pueblos. No nos olvidemos de eso. Esos que defienden la idea del español eterno que existe de toda la vida y vienen otras civilizaciones que se enriquecen de lo que hay aquí. No, mire usted, la mezcla es lo que nos hace ricos. Claro. Además, España no ha existido como tal. España existe a partir de digamos que 1707. Recientemente. Sí, bueno, sí, sí, recientemente cuando estamos hablando de 1000 años para atrás. Claro, claro, sí, sí, sí. Estaba yo pensando ahora que cuando hacían en la época medieval tantas pruebas con el vino, tantas cosas, hasta que llegaron a descubrir los vinos actuales, ¿no? El fino y Claro, el pero oso, el amontillado. Pero eso es como la cocina que hay ahora moderna, ¿no? Esto que te ponen unas espinas de pescado que echa humo y es algo delicioso. Pues, vamos, a mí no me lo parece. Yo prefiero que tenga su carnecita del pescado. Pues los cocineros, ¿qué es lo que hacen? Hacen muchas pruebas, ¿no? Todos los grandes Algunos las tendrán que chefs. tirar, me imagino. Claro, pues el ser humano ha ido descubriendo cosas a base de prueba y error. Bueno, como hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo voy a limpiar una ventana, pues empiezo con el limpiacristales, después me doy cuenta que es mejor ahora que está de moda la Record de limpieza y el jabón Bertrand. En fin, vamos experimentando. ¿Cómo se organizaba la defensa de la ciudad? Porque ahora con la mili, si hay mili, no mili, hay militares profesionales, hay otras cosas, pero en aquellos tiempos, ¿cómo era? Aquí tenemos todo que pelear. ¿Cómo se hacía eso? A ver, era como ahora en Israel, todos los hombres eran soldados. Afortunadamente Jerez no ha sufrido grandes ataques una vez que desaparece el peligro musulmán del Reino de Granada, una vez que la frontera se va alejando de Jerez, realmente esos ataques van desapareciendo. Y manteniendo bien pertrechada la muralla tenemos suficiente, pero no nos olvidemos que todos los hombres en edad de combatir eran soldados. Para la guerra de Granada se hicieron levas que tienen su origen en época bajo imperial, cuando Diocleciano quiso aumentar los efectivos del ejército, de tal manera que de 4 hombres, 1 tenía que ir a la guerra y los otros 3 lo mantenían. Pues eso se hizo en época de los Reyes Católicos para la conquista de Granada, del Reino de Granada, de Málaga, Granada y Almería, que de 4 hombres, 1 tenía que ir a la guerra. Incluso había gente que pagaba a profesionales para no ir a la guerra y que iba en su lugar. Entonces, mientras estuvo aquí el peligro granadino, era una sociedad de frontera, era una sociedad en guerra. ¿Cómo era la educación? ¿Cómo Escasa. había colegios? ¿Cómo se organizaban? La gente, me imagino que la inmensa mayoría eran analfabetos. La inmensa mayoría eran analfabetas, sí. La inmensa mayoría eran analfabetas. Quitando seguramente a lo mejor los curas. Ni los curas siquiera. Había muchos curas que no sabían leer ni escribir y que ellos, el Evangelio y la lectura de la Sagrada Escritura, la hacían de lo que sabían de memoria. Fue uno de los problemas que tuvo el clero castellano y también el aragonés durante toda la Edad Media, incluso el siglo XVI y XVII, que eran analfabetos. En Jerez había maestros particulares. Existen contratos con maestros. Hasta hace poco, yo cuando era chico, había muchos maestros particulares. Claro, claro. Pues, estoy hablando del año 50, 60. Sí. Pues había maestros particulares y entonces hacían contratos con ellos y básicamente lo que enseñaban era a leer y a escribir y cuenta llana. ¿Qué es eso de cuenta? Pues cuenta llana es suma y resta. Esa es la cuenta llana. ¿Había mujeres alfabetizadas? Sí, porque yo documento algunas firmas. Pero, por ejemplo, también tengo documentos donde dice, y se pide a fulanito que firme porque ella no sabe escribir. Pero los índices de analfabetismo eran muy altos. Han sido altos hasta recientemente. Eso te iba a decir, han sido hasta hace poco, han sido altos, sí. ¿Qué manifestaciones culturales eran más comunes en la sociedad? Me refiero a música, literatura, artes, si es que había algo. Claro, pero todo pasaba por la iglesia, todo pasaba por la vida religiosa.
La música era fundamentalmente religiosa. La literatura, bueno, no tenemos en Jerez literatos, no tenemos un Nebrija en Jerez, no tenemos los poetas estos del siglo XVI sevillano, pero claro, por ejemplo, son muy interesantes, y esto lo ha estudiado Moreno Arana, las bibliotecas. Había personas que tenían bibliotecas particulares. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que no son muy descriptivos los documentos porque dicen, un libro rojo. Ay, ¿un libro rojo de qué es? Es muy complicado. Y más libros. Pero hay libros, hay comercio de libros. Luego, se mueve. Pero por lo que entendemos, cultura pura y dura, no hay una gran producción en Jerez en la Edad Media. ¿Cómo vivía el pueblo llano? Porque hemos hablado mucho aquí de la iglesia, de los linajes. de los linajes importantes y todo eso, pero vamos a ver cómo vivía un albañil en aquella época, o alguien que se dedicara a cosas que no era a lo mejor un trabajador cualificado. Pues vamos a pensar en un día de un... Que no eran ni siquiera de los que de curtidores, ni... Vamos a pensar lo que se llama en la época un trabajador, que era una persona que no tenía una profesión definida. Pues esta persona se levantaba y acudía a una de las plazas y allí esperaban que lo contratasen. Las personas que querían contratar a alguien, pues acudían a esas plazas y contrataban a estos trabajadores no cualificados que lo mismo acarreaban arena, que iban al campo en época de la vendimia o apoyaban a un maestro que tuviese un taller en una producción que en ese momento se necesitase más. Vamos a pensar en los toneleros para las exportaciones del vino, de las pasas y más a partir de la conquista de América. Después, pues, iría a la Plaza de la Hierba a comprar alguna verdura para poder comer. Si ese día había cobrado más, pues podía ir a una de las carnicerías, podía ir a la de San Miguel o podía ir a la de San Dionisio. También compraría pan. El pan lo podía comprar, por ejemplo, en las tiendas de especiería o ir directamente a la Tahona. Y sería su casa si la tenía, o la habitación que tuviese alquilada, sin televisión, sin plataforma, sin radio. Y cuando el sol se pusiese, pues se dormiría. Y al día siguiente, pues a seguir buscando trabajo. También podía ir a las tabernas, que había en Jerez muchas tabernas. Después se convirtieron en tabanco. Exacto. O a los mesones, donde también había prostitución. Por ejemplo, el mesón del Toro, que estaba al final de la calle Larga, era donde estaban las prostitutas, que los dominicos protestaron muchísimo, porque claro, eran vecinos de la Mancebía. Protestaron, pero no consiguieron nada. La Mancebía siguió estando allí. Curioso. ¿Qué festividades y celebraciones eran importantes? Porque feria no había. No, había feria, pero una feria comercial. Era una feria de comprar y vender productos y de hacer contratos. Las fiestas eran fiestas litúrgicas. La Semana Santa no se celebraba como hoy en día, porque hasta la década de los 30 no empiezan las hermandades a procesionar, pero sí se asistía a los oficios divinos. Y muchas fiestas litúrgicas coincidían con momentos importantes en el mundo agrícola. San Juan se celebraba muchísimo. Pentecostés, por ejemplo, se celebraba, y hay normativa de los sínodos, existía la costumbre en el Reino de Sevilla de soltar lagartos, salamanquesas, reptiles que están vinculados con el fuego. Recordemos que Pentecostés es el momento en que las lenguas de fuego bajan sobre las cabezas de los apóstoles. Pues se soltaban por las iglesias y claro, los sínodos prohíben que se suelten los bichos estos en la iglesia, pero también prohíben que la vigilia se celebrase en la iglesia porque la gente bebía y lo pasaba bien. Y entonces eso pues no estaba bien visto que se hiciese en las iglesias. La Asunción también era muy celebrada porque también es época de cosecha, se cobra, hay dinero para celebrar. La vendimia, aquí la vendimia también siempre ha sido muy, muy señalada. Quizás ahora es más simbólico esto del acto de la pisa que se hace en la catedral y todo eso, pero la vendimia también era una época de cobro, de cierre de contratos y cuando hay dinero se celebraba. ¿Cómo ha influido Han dicho que no diga influido. No, hay que decir influido. Influido. Yo ahí doy razón, porque cuando me escucho decir eso, digo, esto está muy malamente dicho. Y aquí estamos en un ambiente académico. Efectivamente. Entonces tenemos que ponernos Hoy fino. más que nunca. Porque ha venido Juani, no por mí. ¿Cómo ha influido
la época medieval en la identidad y la cultura actual de Jerez y de los jerezanos? Mira, de la Edad Media ahora, ¿qué han pasado? 500 años mal contados. 500 años mal contados. Eso no da tiempo a que la mente humana evolucione. La evolución del ser humano ha necesitado millones de años. Entonces, seguimos siendo muy medievales en muchas cosas positivas y en muchas cosas negativas. Seguimos siendo muy medievales al modo de cómo era la Edad Media en el Reino de Sevilla, en nuestra forma de vivir la vida. Pero no es una forma diferente al resto de los pueblos mediterráneos. Los pueblos mediterráneos son festivos, coloristas, jocosos, tienen un sentido de valor de la vida, de disfrutar de la vida, lo cual no quita que seamos trabajadores. Porque yo estoy en proyectos fuera de Andalucía y algunas veces me han dicho, tú no pareces andaluza, porque trabajas mucho. Digo, ¿cómo? Mira, en Andalucía, como en todas partes, hay gente trabajadora y gente floja. O es que solo hay flojos es que eso a mí me exaspera mucho, el tópico del andaluz flojo. Mire usted, pues no. Lo que pasa es que yo recuerdo una vez que estaba en el año 92, en la prehistoria de mi vida, en un congreso en Estella, y era la época de Indurain. Y entonces estábamos allí en un bar y dice un navarro, mira los andaluces, ellos jamás serían capaces de hacer una gesta como la de Indurain, porque están todo el día durmiendo la siesta. Y yo era joven, pero respondí en ese momento, digo, mire usted, es que a las 4 de la tarde en Andalucía es muy difícil que nos montemos en la bicicleta si no queremos poner nuestra vida en peligro, ¿no? El tópico ese del andaluz flojo que es absolutamente falso. Entonces, ese sentido que nosotros tenemos de la vida es un sentido que ya viene desde la Edad Media, pero también seguimos siendo medievales en el sentido primitivo de esa época. Seguimos siendo vengativos, envidiosos, violentos. Estamos viviendo una época de la sociedad muy violenta que a mí me recuerda en muchos momentos a la sociedad medieval. Pongo un ejemplo, en la regla de las cofradías se dice que a los cabildos los hermanos tienen que entrar sin armas. ¿Por qué? Porque se habían llegado a utilizar las armas en los cabildos cuando había diferencias de opiniones. Ahora hay gente que mata a otro por tener una opinión diferente. Las noches son peligrosas en nuestros días porque se consumen todo tipo de sustancias. Y en ese sentido a mí muchas veces me recuerda a la sociedad medieval en que la violencia está a flor de piel. Entonces creo que deberíamos hacer un esfuerzo para dejar de ser medievales en lo negativo y seguir siendo medievales en lo positivo. Bien. ¿Qué estudios recientes o descubrimientos han cambiado nuestra comprensión de la historia medieval? Muchos estudios. Bueno, yo pongo un ejemplo de lo del vino, ¿no? Que es uno de mis temas. Siempre se ha pensado que en la exportación del vino, en la comercialización externa del vino, pues de ello se responsabilizaban los grupos de extranjeros, ¿no? Aquí vienen los extranjeros por el vino, para ellos. No es cierto. Por ejemplo, porque los grandes cambios de las mentalidades históricas se hacen a base de pequeños descubrimientos. No es cierto. Es la sociedad jerezana la que controla la producción del vino y el comercio del vino. Otra cosa será a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando los grandes linajes empiecen a comprar las pequeñas tierras de vid de los agricultores. Entonces ya se irá formando la gran propiedad. Todos pensamos en viñas y pensamos en grandes viñas, pero durante la Edad Media, donde hay viña, hay más hombres libres, porque la producción vitivinícola permite costear la libertad de las personas. Entonces, a base de pequeñas investigaciones, pues vamos rompiendo como ideas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, pero que no tienen ningún sustento. Por ejemplo, otra idea, yo que investigo a las mujeres, que las mujeres no tenían protagonismo social ni económico. No es cierto. Ahí tenemos a Brianda, pero bueno, Brianda lo tuvo fácil. Ella era una mujer que ya venía con una base material importante, pero tenemos otras muchas mujeres que se buscan la vida. Y se convierten en referentes comerciales en sus ciudades. Aquí había una beata, Francisca Sánchez del Clavo, que ella era como un Corte Inglés. Ella comercializó aceite, vendió ganado. El mundo del ganado todavía sigue siendo un mundo muy masculino. Pues ya se metió en ese mundo. Entonces, yo creo que todos tenemos que acudir a la historia con la mente abierta,
dispuestos a recibir de todo sin unas ideas preconcebidas que nos han contado de siempre. Sí, hay algunas que, por supuesto, pues, son indiscutibles, pero tenemos que abrir nuestras mentes a todas las posibilidades que tiene la historia. Bueno, yo me parece ya, si no sé, que no me ha dicho hoy nada el compañero de sonido, pero yo sabía que estaba, porque tengo el reloj enfrente y ya se nos pasa el tiempo. Pero yo amenazo con volver la semana que viene. La semana que viene vamos a cambiar radicalmente de tema, porque esto es una emisora diversa. Mañana vamos a cambiar la cosa académica de las tarregias y de esto. La semana que viene va a venir un amigo mío que se llama Antonio Luis y que es un tío humilde, sincero, un buen compañero, sencillo, buena gente. Solamente tiene un defecto, que es de Real Madrid. Uf, es un defecto gordísimo. Entonces ya, además. pero verás tú, es que lo que pasa es que él se sabe las alineaciones de Real Madrid desde cuando jugaba Amancio y Gento. Desde cuando jugaban en Astarregia. Bueno. El Bernabéu chico era. Eso, el Bernabéu chico, pues está por descubrir todavía. Está por descubrir. Y Pirre, y Zoco, y la Quinta del Buitre, y Mbappé. Tiene todos los partidos del Madrid, desde que era chico, grabados en beta, en VHS, cuando eran disquetes de esos chicos, después en CD. Ahora yo ya no sé cómo los tiene, pero eso no lo va a contar la semana que viene. Muchas gracias por habernos oído a todos. Muchas gracias a Alfonso por su presencia, a Juan y Gómez también, y, como no, a nuestra catedrática. Muchas gracias a vosotros. Y tomo la idea del nombre del programa. A medida que investigo, solo sé que no sé nada. Pues eso, cada vez sé menos. Yo también me despido hasta la semana que viene y ya sabéis, solo sé que no sé nada.